Buenos días, bienvenidos a un programa más a Consumo Cuidado. Vamos a hablar de consumo y hoy muy atentos porque además vamos a hablar de cómo evitar rascarse demasiado el bolsillo, eso sí, sin perder el confort de nuestros hogares, que es siempre importante. Para ello hemos invitado a un rostro conocido, David Gordejuela, es gestor energético del Ayuntamiento de Lodosa. David, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por haberte acercado hasta nuestros estudios una vez más. Y además también es director técnico de NASE Ingeniería, además de gestor energético del Ayuntamiento de Lodosa. Mira, se me ocurre una pregunta que no la habíamos previsto. ¿Qué es un gestor energético? Pues un gestor energético es una figura que colabora con el ayuntamiento para un poco mantener en orden todos los consumos energéticos del propio municipio, los públicos, los consumos del propio ayuntamiento, desde el alumbrado público, los consumos de calefacción de los edificios públicos, todo lo que tenga que ver con consumo energético del propio ayuntamiento. Ayudamos a mantenerlo ordenado y detectamos posibilidades de mejora, ayudamos a acometer esas posibilidades de mejora. Es una figura que además está recogida en un decreto foral que anima a los ayuntamientos a contar con uno propio. Entonces, no es habitual todavía, pero no. Yo creo que con el paso del tiempo, pues los ayuntamientos también se darán cuenta, ¿no?, de lo que supone, porque fíjate la locura que fue cambiar a LED y ahora está todo el mundo encantado, porque nada, en 4 días se ha amortizado el tema, ¿no? Sí, se amortiza rápido, sí. Eso tiene que haber alguien que aconseje y que diga, oye, vamos a tirar por aquí. Eso es. Bueno, pues eso es un gestor energético, Eso es David, y hoy, pues nos hemos aprovechado de que forma parte de esos trabajadores del Ayuntamiento de Lodosa para traerle también a nuestros estudios y que nos haga un poquito de coach, esta palabra que ahora se utiliza tanto, David. Lo intentaremos, sí. En este caso, a nivel más particular. Bueno, consumo sostenible, vamos a entrar ya en harina. ¿Qué es? Bueno, consumo sostenible, coloquialmente podríamos hablar que es un consumo responsable. Si fuéramos un poquito más técnicos, se trata de no consumir recursos que no regeneramos de cara a no hipotecar a las generaciones futuras, ¿vale? Eso es consumo sostenible, por eso es sostenible, porque no hipotecamos los recursos de las siguientes generaciones. Hablando de forma coloquial, pues ser responsables con nuestros consumos y intentar ahorrar energía todo lo posible. Hablamos de consumo en este caso, pero es igual, cuando utilizamos la palabra sostenible tiene sus defensores y sus detractores, ¿no? Igual que cuando hablamos de cambio climático y cuando hablamos de todos estos conceptos, ¿no?, que más o menos están introduciendo ahora en nuestro día a día. Hablar de sostenibilidad es hablar de no hipotecar a los que vienen detrás y dejarles una naturaleza lo mejor posible, pero esto no tiene por qué estar reñido con el confort de uno y además nos puede ayudar también a conseguir un ahorro energético, ¿no? Eso es. A ver, hay varias vertientes desde las cuales podemos aproximarnos a esto. Una es la medioambiental, otra es la económica, otra es el confort, como bien dices. Se trata de conjugar todo para que todo vaya fluyendo de forma simultánea. Al final, el ahorro energético, que es a lo que nosotros intentamos llegar, que es el ahorro energético, lleva aparejado siempre un ahorro económico. Luego, esa parte económica, siempre que consigamos un ahorro energético, vamos a conseguir un ahorro económico. Ahí van de la mano. Es importante la tercera pata, que es la del confort. Es muy fácil ahorrar energía apagando la calefacción, por ejemplo. Apagamos la calefacción, no tenemos calefacción, ahorramos muchísima energía. Pero claro, eso no es el objetivo último del ahorro energético. Ahorro económico vamos a tener un montón, y ahorro energético también. Pero claro, no es el objetivo es mantener nuestro confort, pero ahorrando energía y por tanto ahorrando dinero. Claro, eso de apagar la calefacción y así no gastamos, viene inventado de hace mucho, ¿no? Pero no es la idea. Y es muy eficiente porque realmente ahorras muchísimo y sostenible, pero más aparte, efectivamente, no se trata de
pasarlo mal, se trata de mantener nuestro confort, pero ahorrando energía y ahorrando dinero. Podemos buscar ese equilibrio, digamos que ahí está un poco vuestro trabajo, ¿no? El trabajo de los gestores energéticos, ese equilibrio entre, a ver, estamos en el año 2025, 2026 ya, tenemos unas facilidades que está muy bien que utilicemos, pero eso no quiere decir que tengamos que ser un poco inconscientes con la sostenibilidad, con el derroche de energía o con el derroche de dinero, ¿no? Se puede buscar ahí el equilibrio. Eso es. Sobre todo porque además, ocurre que como el ahorro energético, la palabra sostenibilidad es una palabra que se está añadiendo a otras muchas, pues consumo sostenible, administraciones públicas sostenibles, infraestructuras sostenibles. La palabra sostenible se junta a muchas cosas. Realmente, cuando hablamos de consumo energético sostenible, no hay tampoco mucha controversia porque como económicamente rentable, desde el momento en que nosotros ahorramos energía y ahorramos dinero, estamos rentabilizando una inversión. Es verdad que puede ser una inversión que se amortice en más tiempo, en menos tiempo, igual ni siquiera merece la pena y entonces no se lleva a cabo. Pero como lleva aparejado una amortización de la propia inversión, realmente no es algo tan conflictivo. O sea, se acoge bien desde todos los puntos de vista. Y tú, por ejemplo, tu labor fundamental es ese asesoramiento, en este caso hablando de Lodosa, a lo que es el ayuntamiento. Claro, ahí los gastos en luz, nos podemos imaginar, en agua, en gas, son importantes como en cualquier otro ayuntamiento, con lo cual el ahorro se nota mucho más. Pero en esa misma proporción y bajando un poquito a la escala del hogar de cada uno, también podemos conseguir ahorros importantes, siendo además sostenibles. Sí, efectivamente. Evidentemente la administración pública, dentro de Lodosa en este caso, pero la administración pública en general, es una gran consumidora de energía. Entonces, como gran consumidora de energía, tiene un potencial de ahorro muy grande. Nosotros en nuestros hogares, pues igual nuestro potencial de ahorro no es tan grande, evidentemente. Pero somos muchas personas, muchas viviendas, y cogido de forma global, pues también el potencial de ahorro es muy grande. Además, me gustaría añadir que dentro de esas labores del gesto energético también está el asesoramiento a la ciudadanía lodosa, es decir, que también ese asesoramiento que nosotros hacemos para el ayuntamiento, de alguna medida también lo estamos haciendo para la población, que pueden venir al ayuntamiento sin ningún problema y pedir cita, y se les asesora en cualquier cosa que necesiten o cualquier inquietud que tengan, pueden venir y plantearla. Interesante también, pues los vecinos de Lodosa que tienen esa suerte, en este caso. David, hablamos de entidades públicas, hablamos de los gobiernos, que al final son un poco los que dicen vamos por aquí, y en este caso también con el tema de la sostenibilidad, yo creo que lo tienen muy claro, sobre todo porque nos vienen muchas instrucciones desde Europa que debemos acatar, y claro, para eso dicen, os pedimos esto, vamos a daros también ayudas y subvenciones para que os resulte más fácil, cómodo, posible llevarlo a cabo. ¿Hay ayudas para tener una vivienda más sostenible a día de hoy? Hay ayudas, efectivamente. Podemos dividirlo un poco en dos tipos de ayudas, coloquialmente hablando, porque realmente ayudas solamente es uno. Tenemos ayudas a la descarbonización de viviendas, que ya es, si no recuerdo mal, la segunda edición de estas ayudas. Hubo una primera edición que yo creo que tuvo bastante éxito, y ahora hay una segunda edición, ayudas a la descarbonización de viviendas, que fundamentalmente son subvenciones para el cambio de combustibles fósiles a energías renovables. Entonces ahí entra desde la aerotermia, la biomasa, cualquier cosa que elimine gas y gasóleo. Chimeneas, por ejemplo, que ahora están tan de moda, a título más a lo mejor decorativo, ¿podrían entrar? Siempre y cuando se utilicen y se pueda justificar que se están utilizando para calefactar o para dar agua caliente sanitaria. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo un fuego bajo que está además conectado con los radiadores de la casa y con mi agua caliente. Y eso, por ejemplo, sí que está subvencionado. Y la aerotermia también estaría subvencionada. Entonces, los pasos que hay que dar para pedir estas ayudas, ¿son muy farragosos o no? No son fáciles, depende también de la facilidad que tengas para moverte en este tipo de trámites, porque además siempre
ahora con la administración todos los trámites son vía plataforma del Gobierno de Navarra, entonces presencial ya no se hace nada, entonces depende también cómo te manejes, pues será más o menos difícil. Lo bueno es que en general cualquier técnico que te esté ayudando a llevar a cabo esa implantación de renovables en tu hogar te puede ayudar a tramitar estas ayudas. Hablamos también, por ejemplo, de placas solares, que ahora también está siendo un poco como el boom, ¿no? ¿O no? Pero desde el punto de vista térmico, vale. Solamente desde el punto de vista térmico. Las placas fotovoltaicas, que hubo un boom muy grande y unas ayudas muy fuertes hace unos años, esas ahora mismo con las ayudas a la descarbonización no se están poniendo. Hay otras ayudas también tradicionales de rehabilitación para viviendas que llevan muchísimas ediciones. Estas, de hecho no tiene ediciones, se va renovando sin problema, no paran. Y bueno, son también muy interesantes porque esto sí que es para cualquier tipo de rehabilitación en la vivienda. Desde el punto de vista energético pueden servir para calderas, pero también puede servir para ventanas, para fachadas, puede servir para otras cosas que no tienen nada que ver con la energía. Entonces, bueno, animo también a que la gente se informe un poquito. Y bueno, son porcentajes de ayuda bastante considerables. Entonces, bueno, en ese sentido son muy interesantes. Y en ese caso sí que se gestiona a través de la ORBE. Entonces, la gente que esté interesada puede contactar con la ORBE y... Sí, aquí, por ejemplo, en Peralta nos corresponde Tafalla, entiendo que en la zona de Lodosa corresponderá Estella. Eso es. En la zona igual de Milagro no sé si les corresponderá Tafalla o Tudela, pero bueno, cada uno sabe un poco. Eso es, si no es llamar no estoy seguro, pero si no también es llamar y preguntar. Uh-huh. Efectivamente, se llamará a una de las orbes y si no es esa, pues te remitirán a la otra. Perfecto. Y luego, por último, se les llama ayudas, pero realmente no son ayudas, están las deducciones fiscales. Existen deducciones fiscales para, no todas, pero sí algunas de las actuaciones en materia de eficiencia energética. Entonces, bueno, es muy interesante sobre todo porque además, como no son ayudas, no son subvenciones, son deducciones fiscales en la declaración de la renta, en el caso de... Uy, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, no. En el caso de personas físicas, en la declaración de la renta. Si son personas jurídicas, pues en impuestos sociedades. En este caso, como son deducciones fiscales, son incluso compatibles con las ayudas. Entonces, puedes beneficiarte de la ayuda de descarbonización, por ejemplo, y al mismo tiempo pedir la deducción fiscal, con lo cual, al final, se suman. Bueno, pues interesante, ¿eh? Ayudas, subvenciones, deducciones fiscales, hay que informarse, que muchas veces hacemos las cosas y bueno, pues nos falta ese último pasito, ¿no?, de cómo rentabilizarlo en forma de ayuda, subvención. Hay que preguntar por si acaso y hoy, bueno, pues era uno de los... Sobre todo, como apunte, es bueno informarse antes de hacer nada. Claro. Porque, por ejemplo, las orbes tienen que pasar una inspección previa. Entonces, si te lanzas a hacer la actuación, para cuando quieras tramitar ya no puedes hacer nada, ya no puedes recibir la subvención. Entonces, es bueno informarse cuando tienes la idea antes de lanzarse a hacer nada. Sí, esas ayudas hay que pedirlas a priori, a posteriori. A priori siempre. Bueno, pues es importante también tener toda esta información. Has hablado de aerotermia, otro concepto ya que lleva un tiempo, pero que todavía yo creo que no está demasiado extendido, ¿no? Bueno, realmente en edificación nueva, en viviendas nuevas, está extremadamente extendido. Ya pocas viviendas nuevas se construyen sin aerotermia. Porque cuando hablamos de aerotermia, ¿a qué nos referimos, David? Bueno, no es exactamente así, pero por hacerlo de forma un poco coloquial, es el antiguo aire acondicionado, es aquel aparato que se ve en las terrazas con un ventilador. Es esa idea aplicada a nuestra instalación de agua caliente y de calefacción por agua que tenemos con radiadores o con suelo radiante en nuestro hogar, ¿vale? Entonces, generamos con ese aparato que recuerda a esos aires acondicionados, generamos la energía térmica y con esa energía térmica calefactamos y generamos agua caliente. Incluso, como se basa un poco en el mismo principio que el aire acondicionado, podemos dar hasta frío. Si tenemos aparatos de frío, podemos dar frío. Incluso el suelo radiante que tenemos puede ser un suelo refrescante en verano, que no llega a ser una climatización, no nos va a enfriar como enfría un aparato de refrigeración, pero bueno, pero ayuda. Bueno, consejos prácticos. Hemos hablado de esas luces LED. Yo creo que a estas alturas la iluminación LED ya sabemos todas las ventajas que
que tienen, lo Sí. rápido además que se están amortizando, bueno, los ayuntamientos prácticamente los que ya hicieron los deberes a tiempo ya los tienen prácticamente amortizados, pero en nuestras casas también es interesante cambiar Sí. a bombillas o a iluminación LED, ¿no? Bueno, yo te haría un apunte. Es muy interesante tener LED. Tampoco hay que volverse locos a la hora de cambiar a LED. Si se te ha fundido y tienes que comprarte una, mi consejo es indudablemente poner LED. Ahora, ponerse a cambiar a una iluminación que funciona solamente porque quieres LED, a veces no es la mejor idea. Todo depende del uso que se le da a esa iluminación. Si es una iluminación que está muchas horas encendido, entonces se va a amortizar y merece la pena cambiar a LED cuanto antes. Si es una iluminación que no está mucho tiempo encendido, como puede ser la de un baño, un pasillo, que bueno, a lo largo del día realmente tampoco son tantos minutos los que está esa luz encendida, pues indudablemente cuando se funde pondremos LED, pero cambiar por cambiar es un cambio que va a tardar muchos años en amortizarse. Entonces igual es mejor esperar a cambiar a que tengamos necesidad de cambiarlo. No volvernos locos, no volvernos en locos definitiva. Tampoco, eso es. El mantenimiento, estamos hablando de esas ayudas para rehabilitación de vivienda, pero en este caso también cuando hablamos de tema energético, entiendo que el mantenimiento de todo lo que suponga en nuestro hogar, en nuestro puesto de trabajo, en fin, cada uno donde corresponda, el mantenimiento de esos aparatos o de ese sistema es importante para que el consumo también sea menor, ¿no? Efectivamente, bueno, todo aparato necesita su mantenimiento. Cuanto mejor esté ese aparato, menos va a consumir, y en el momento en que los aparatos domésticos empiezan a deteriorarse, conforme más se deterioran, más consumen. Evidentemente el deterioro es imposible de parar, pero el mantenimiento puede hacer que se ralentice. Entonces, ¿Cuál es el que más consume? Pues el aparato de casa que más consume. La gente suele estar muy equivocada porque la gente se piensa que el aparato que más consume en un hogar es el horno, y el horno es el aparato que más potencia tiene. Pero no es el que más consume, el que más consume es el frigorífico siempre. ¿Por qué? Porque el horno tiene mucha potencia, consume mucho, pero muy poquito tiempo. Porque al final, ¿cuánto encendemos el horno a lo largo de la semana? Pues gente más, gente menos, pero bueno, unas horas. Sí, o nada. El frigorífico está constantemente. Pero el frigorífico está 24 horas al día encendido. Es verdad que el compresor no tanto, pero está 24 horas al día encendido. Entonces, realmente los frigoríficos y los arcones congeladores son los que más consumen con diferencia. Y es muy importante hacerles mantenimiento, sobre todo a la parte de congelación, el combi, pues lo que es el congelador, en arcones congeladores también. Es muy importante el mantenimiento, sobre todo la capa de hielo, porque esa capa de hielo que se nos crea multiplica el consumo, pero lo multiplica por mucho. De hecho, por cada centímetro que tenemos de hielo se estima que se multiplica por 2. Entonces, realmente es muy importante mantener esos congeladores limpios de hielo. Bueno, pues interesante. El stand-by. Esto yo, siempre que lo oigo, digo, esto de verdad es tan cómodo, ¿no? Por ejemplo, apagar la televisión con el mando, David, en lugar de tener que estar levantándote, apagándole al botón, en fin, todas estas cosas, ¿no? que hacemos los ordenadores, bueno, muchas cosas que utilizamos ese mando y no se apaga definitivamente o no se apaga desde el botón de apagar. ¿Esto verdaderamente podemos conseguir ahorrar teniendo estas cosas en cuenta? La respuesta rápida es sí. Se ahorra, indudablemente. Si no lo apagamos, se está consumiendo, y si está consumiendo, pues vamos a gastar energía y vamos a gastar dinero. Bueno, habrá que ver también cuántos aparatos tenemos en stand-by y qué queremos conseguir con apagar esos aparatos. Una estimación realista, una televisión de, no sé, de 42 pulgadas, 50 pulgadas, que no se apaga del todo, sino que se deja en stand-by, económicamente hablando, ahora me olvido de los kilovatios hora, que la gente no lo entiende, y hablo de euros, que la gente lo entiende mucho más. Bueno, pues estamos hablando de unos 10 euros al año. Dices, ¿es mucho? Bueno, pues igual no es mucho, pero bueno, si nos ponemos a sumar, una televisión, un ordenador, igual otra televisión, el aparato de reproductor de DVD o lo que tengamos, la consola del niño que no la paga, bueno, pues al final empezamos a sumar y bueno, es un dinero. Es un dinerillo. Es un dinerillo que bueno, que podemos ahorrar y sobre todo que nos ayuda a
bueno, a mantener ese consumo sostenible del que hablábamos al principio. Bueno, ya por terminar, porque estaríamos aquí pidiéndote consejo y poniendo temas prácticos encima de la mesa, pero bueno, como sabemos que cuando te llamamos siempre tienes la amabilidad de venir, no vamos a abusar tampoco. Los ajustes de los temporizadores también, otra cosa, ¿no? El decir, bueno, voy a poner el temporizador, son cositas que a lo mejor nos suponen un poquito de molestia, pero luego yo no sé hasta qué punto esa molestia se corresponde en un ahorro. Es un poco como lo del stand-by. A ver, realmente cuando nosotros programamos la calefacción, yo creo que es la mejor forma de conjugar lo que decíamos al principio, ese confort con el ahorro energético. Evidentemente no podemos tener, bueno, podremos tener la calefacción encendida todo el día, no es lo más adecuado. Realmente tenemos que ver cuándo vamos a estar en nuestra casa y cuándo necesitamos realmente la calefacción. De ahí también el termostato nos ayuda mucho, porque si lo programamos para pararse a una determinada temperatura, no vamos a estar calentando a lo loco. Si no dejamos que se enfríe a lo loco, luego también cuesta menos, ¿no? Primero cuesta menos energía recuperar, cuesta menos dinero recuperar. Es verdad, la gente piensa que igual, bueno, pero para mantener a 17 en vez de bajar a 13, para mantener a 17 también estoy calentándolo, sí, pero realmente la pérdida que tienes no va a ser tan grande, es aconsejable. Vas a gastar más subir de 13 a 17 que mantener en 17, ¿no? Y luego también el confort, claro, no es lo mismo tener que programar, pues igual 3 horas antes, porque tu casa ha bajado a 12 grados o 13 grados y tienes que remontar toda esa temperatura, a mantenerla, que sabes que con ponerla igual una hora antes de ir a casa, pues ya te sirve para mantener ese confort del que hablábamos al principio. Bueno, pues consumo sostenible, por confort, por ahorro económico o por medio ambiente, lo que cada uno prefiera, o habrá quien diga, oye, pues ninguno de los tres, o sea, yo, en fin, más chulo que un 8, y aquí caigan bombas. Bueno, pues en cualquier caso, esperamos haberles ayudado, ¿no?, con todos estos consejos que nos ha traído David Gordejuela, gestor energético del Ayuntamiento de Lodosa y director técnico de Nasei Ingeniería. Muchas cosas las sabemos, pero está bien que de vez en cuando nos las recordéis, y otras pues las aprendemos siempre que vienes, David. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.